Amados hermanos, esta noche iniciamos el mensaje 3, el significado intrínseco y la revelación del ungüento compuesto como aceite de la santa unción, un tipo completo del espíritu compuesto y todo inclusivo del Dios triuno procesado. Sabemos que estos mensajes no solamente lo escucha la iglesia local, sino cientos de personas, de hermanos de diferentes lugares. Y para aquellos que no están tan acostumbrados a este vocabulario, sean pacientes, esperen hasta el final del mensaje. Les aseguro que serán aclarados en lo que acabamos de leer. Lo leo otra vez. El significado intrínseco y la revelación del ungüento compuesto como aceite de la santa unción, un tipo completo del espíritu compuesto y todo inclusivo del Dios triuno procesado. El tema central de esta conferencia es la vida cristiana. Y fue basada en una conferencia dada en el entrenamiento a tiempo completo en Anaheim, California, en el año 1992. Yo llegué a ese entrenamiento en 1991, así que participé de esta conferencia. Pero tengo que confesar que en aquel momento no tenía yo la capacidad de poder percibir el peso, la seriedad y la profundidad de estos mensajes. Así es que mientras más participo de estos mensajes y más me preparo para impartir, más cuenta me doy de la seriedad y profundidad que tienen estos mensajes. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es todo relacionado con la unción de este espíritu compuesto. Todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana tiene que ver con esta unción. Aquí, en la unción del espíritu compuesto, tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos la santidad, tenemos la luz, tenemos la victoria, tenemos el poder, tenemos la espiritualidad, tenemos una vida honrosa para Dios. Todo lo podemos lograr con esta operación de la unción del espíritu compuesto. Así que la vida cristiana podemos afirmar con seguridad que la vida cristiana es una vida en la unción del espíritu, todo inclusivo y vivificante. Por eso esperamos que a través de este mensaje el Señor nos abra nuestros ojos y veamos que la vida cristiana no es un asunto de enseñanza o de ir a ciertas reuniones y ya. Una vida, o yo me siento que estoy incompleto y voy allí para que me ayuden, para que me corrijan. No. Esto no es nada externo. Esto es una operación interna, profunda. Y depende de esta unción compuesta que estaremos hablando esta noche. ¿Por qué? Porque esto se aplica, este asunto de la unción en la vida cristiana, se aplica a todo nuestro diario vivir. Se aplica a su vida familiar, a su vida de trabajo, asuntos prácticos, desde ir de compras, decisiones que usted va a tomar. Todo está relacionado con la dirección y guía de este espíritu compuesto. Así que debemos llevar la vida cristiana no según la enseñanza, sino según el vivir de Cristo en nosotros, para que esta vida pueda recibir la unción del Santo que se imparte en nosotros. Pero para poder entender bien esto y tener una visión más clara de todo este proceso hasta llegar al punto que nos compete esta noche, necesitamos, saben que me gusta mirar hacia atrás y mirar la historia de las cosas. Y saben que el libro de Éxodo empieza
con los sufrimientos del pueblo escogido de Dios, esclavizado en Egipto. No vamos a entrar en todos los detalles, pero saben que después de todo lo que pasó, que todo el mundo lo ha visto de alguna manera, ya sea en la Biblia o en las películas que pone Hollywood, ya todo el mundo tiene una idea de lo que hizo Moisés con el faraón y todo eso. Así que finalmente los hijos de Israel emprendieron un gran éxodo. Por eso es que se llama éxodo de este libro, salida de su cautiverio. Atravesaron el Mar Rojo, fueron al desierto y allí recibieron el suministro y la guianza de Dios. De hecho, aun cuando estaban en Egipto comenzaron a disfrutar, porque ahí se inició la Pascua con la muerte del Cordero que los liberó, los salvó. Y ese Cordero eventualmente podemos ver que es tipo de Cristo, pero ellos experimentaron esa salvación poderosa y cómo Dios los liberó de Egipto y los rescató de la mano fuerte y torturadora de Faraón y de su ejército. Y aun cuando entraron en el desierto, que es un desierto que nadie puede sobrevivir mucho tiempo, Dios los mantuvo, los sostuvo con alimentos celestiales, el maná, el agua viva de la roca hendida. Dios les suplió. La misericordia de Dios le permitió experimentar muchos milagros, lo cual fue una experiencia hermosa de la guianza de Dios para su pueblo. Ahora, como mencionamos en mensajes anteriores, si ustedes notarán que en algunas ocasiones hay algunos puntos que los repito, y eso es un principio bíblico. El apóstol Pablo decía, no me canso de repetirles las mismas cosas, hasta que un día podamos decir, ahora lo veo. Así que me van a ver, a veces un mismo punto se lo traigo una y otra vez hasta que finalmente surge algo en nosotros. Habíamos hablado que Dios lleva al pueblo y en el monte Sinaí Dios detiene todo y llama a Moisés y le revela algo maravilloso. Dios abre su corazón y le dice a Moisés lo que él quiere hacer con su pueblo. Y lo que Dios está diciendo que va a hacer con su pueblo no se puede lograr a menos que surja una infusión directa de Dios dentro de ese pueblo caído y rebelde. Y para eso vamos a leer estos versículos y los versículos nos van a decir cómo Dios les dio la clave de lo que tenían que hacer y lo que iban a recibir en ese momento si ellos obedecían. Éxodo 19:5 dice, y ese es Moisés, Dios hablando con Moisés para que hablara con el pueblo. Dice, ahora pues, si en verdad obedecéis mi voz y guardáis mi pacto. O sea, son las dos cosas más trascendentales aquí. Obedecéis mi voz y guardáis mi pacto. Claro, muchos de nosotros cuando oyen la palabra pacto, inmediatamente decimos, le va a hablar de la ley. Bueno, sí y no. Sí y no. Porque Dios no utiliza la palabra ley aquí para nada. Y luego vamos a ver en Jeremías a qué se refiere él con el pacto. Primero dice, obedecéis mi voz. Para poder obedecer la voz, hay que escuchar la voz. Y luego hay que guardar el pacto. Quiere decir que la voz le iba a traer el pacto. Escuchar la voz le iba a traer el pacto para que ellos lo guardasen. Si ellos obedecen la voz y guardan el pacto, entonces miren lo que Dios les dice que va a hacer de ellos. Seréis mi tesoro personal. Mi tesoro personal. Entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. No es que iba a tener un grupo de sacerdotes, no. Un reino de sacerdotes. Y luego vamos a ver por qué enfatizamos esto de un reino de sacerdotes.
estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y habló entonces Dios todas estas palabras diciendo, ese es el capítulo 21. No voy a citar todas las palabras porque usted puede leer capítulo 21 y lo que usted va a ver ahí es Dios expresando las cosas que Él desea y las cosas que Él no desea. Y Dios expresando las cosas que Él espera del pueblo y lo que no va a permitir que suceda. Es decir, hay una relación de pacto entre esta pareja, entre Dios y su pueblo, como Dios declarándose como un esposo y le está poniendo las condiciones para ese pacto. Entonces, dice ahí que Dios habló estas palabras no como la ley de los mandamientos, sino como un pacto matrimonial y como les mencioné, Dios lo repite. Él deseaba que ellos escucharan la voz. Mediante el escuchar de la voz, ellos iban a ser infundidos de Dios mismo. Para que este pacto, en vez de estar en su mente y en su razón y en su análisis, estuviera dentro de ellos. Y Dios habló, Dios relató lo que se conoce como los 10 mandamientos. Aquí Dios habló los 10 y profundizó muchas cosas más. Pero no fue eso, ahí fue la primera vez que Dios quería impartir su palabra a su pueblo mediante su hablar. Pero como ya hemos hablado anteriormente, en Éxodo 20:19, ya Dios había estado hablando todo y ellos llaman a Moisés y le dicen, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros. El versículo dice, porque temo que nos mate o algo así. Se sentían tan culpables y eran tan pecadores que ellos decían, si nos ponemos frente a Dios y ve lo malo que somos, nos va a matar. No saben que Dios estaba abriendo todo su ser a ellos para sanarlos, para limpiarlos con su palabra, con su hablar. Pero en ese momento, cuando ellos le mandan ese mensaje a Dios con Moisés, se detiene todo el proceso de hacer que ese pueblo fuera su tesoro personal. Y lo entra en un largo y lento proceso para revelar su plan y su deseo, que al final tampoco lo alcanzan. Y de ahí es que entonces vemos en Primera de Pedro 2, Pedro casi repitiendo las mismas palabras que Dios le dijo a Moisés, pero ahora para la iglesia. Para la iglesia. Bajo los mismos principios, básicamente. ¿Qué necesitamos? Escuchar su voz y obedecer. Pero ese es otro tema. Ahora, ¿por dónde voy? En Jeremías se nos presenta Dios abriendo su corazón. Y para poder entender lo que sucedió en Éxodo 19, vea lo que dice Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, declara Jehová, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, no aquel pacto, porque aquel pacto ellos no lo siguieron. Ni siquiera quisieron escuchar el pacto. ¿Y quién es la casa de Israel y qué es la casa de Judá? Bueno, en Gálatas 6 el apóstol Pablo dice que ahora nosotros somos el Israel de Dios, viviendo en la nueva creación. En el verso 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuándo fue que Dios le habló del pacto? Fue en Éxodo 19. Pacto mío que ellos rompieron inmediatamente
que Moisés subió al monte. Ya ustedes saben que lo primero que hicieron fue un becerro de oro. Las primeras cosas que Dios presenta es que no puedes hacer ídolos. Él es un Dios celoso. Yo soy un marido que no quiero compartir mi esposa con nadie. Ni quiero que estén mirando a nadie. Es conmigo. Ese es Dios. Pero dice, ellos rompieron el pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, declara Jehová. ¿Cuándo él fue un marido para ellos? Desde que los sacó de Egipto. Él buscaba una esposa, buscaba un pueblo que viniera a ser su complemento. Todo eso estaba ahí. Hasta el día de hoy, hermano, yo sé que el pueblo de Israel no vio eso. No vio eso. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ya aquellos días pasaron, ahora ya estamos en estos días. Pondré mi ley en sus partes internas. De eso es que estamos hablando. Y sobre su corazón la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué es esa ley que se va a poner en las partes internas? ¿Dónde están las partes internas? Las partes internas es nuestro espíritu. Y en nuestro espíritu se transmite Cristo mismo en nosotros para Él guardar la ley. Por eso es que dice en Mateo 5, yo no venía a quitar la ley, yo vine a cumplirla. Pero no se refería a los 10 mandamientos, se refería al pacto de Dios. Donde realmente vamos a poder ser y vivir lo que hoy necesitamos comprender que es la vida cristiana. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es nuestra experiencia ahora. Ahora, con este trasfondo podemos comprender el proceso lento de Dios para darle al pueblo no un pacto, sino una ley escrita en piedra y no en el corazón. Ellos perdieron la oportunidad de recibir eso en aquel momento. Así que Dios le dio una ley escrita en piedra y le dijo, esto es lo que está aquí, ya no es un pacto, ahora sí es la ley. Si no la cumples, estás mal. Primero Dios no dijo eso, Dios no estuvo hablando de leyes, estaba hablando de una comunión entre el esposo y la esposa, abriéndose de las cosas que él esperaba de ella. Pero aquí son leyes, son normas. Y claro, el pueblo de Israel adoró esas leyes y las guarda. Y hoy la religión judía todavía existe. Existen también pseudo grupos cristianos que quieren combinar todo lo que es guardarle la reverencia a la ley, a las fiestas y todo eso, y también decir que creen en Cristo y su salvación. Pero eso no se puede, no es compatible con lo que vamos a hablar esta noche. No es compatible. Porque la carga principal de Dios no es que guardemos la ley que esté escrita en piedra, sino la ley que se escribe en nuestro corazón. La ley que se escribe en nuestro corazón. Pero, en vista de que ellos desecharon y no apreciaron el venir a ser un pueblo de sacerdotes, entonces Dios tiene que escoger un grupo. Y ahí entran los levitas, los hijos de Aarón, para que haya un grupo que represente a Dios. Un grupo que puede hablar con Dios, un grupo que va a seguir las instrucciones de Dios. Pero la idea de Dios no era que hubiera un grupo seleccionado especial. No, en ninguna manera. En ninguna manera. Dios quería un pueblo de sacerdotes. No un grupito como representantes. Entonces, Dios a ese grupo le va a dar un adelanto de las cosas que Él va a hacer cuando tenga su pueblo de sacerdotes. ¿Qué le va a dar? Bueno,
Ahí es donde comenzamos a ver el proceso de la unción y la separación de los sacerdotes y la santificación de todas las cosas, de las partes del tabernáculo, que nos lleva a Éxodo 30. Nos lleva a Éxodo 30. Así que toda esta presentación que nos trae Jeremías 33, toda esa presentación se comienza a desarrollar como una sombra desde Éxodo 28, 29 y se culmina en Éxodo 30. Y por eso, pues, muchos cristianos saben lo que es el Cordero Pascual, saben lo que es el maná celestial, saben el agua viva. Se han escrito muchos cánticos, muchos himnos, pero muy pocos cristianos jamás han leído o escuchado un mensaje acerca del ungüento compuesto y la aplicación del ungüento compuesto a nuestros días. La aplicación del ungüento compuesto a nuestros días. Y el primero que nos adelanta algo es Pablo en Filipenses 1:19. El apóstol Pablo nos introduce en un nuevo vocabulario. Fíjense lo que dice. Porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. ¿Qué es la abundante suministración? La abundante suministración implica un amplio y abundante y constante suministro, una impartición. Esa suministración del Espíritu es lo que se comienza hablando aquí en Éxodo como el ungüento compuesto. Y aquí, en Éxodo 30, 23, se comienza a describir este ungüento compuesto. Tomó también de las especias más finas, de mirra fluida, 500 siclos de canela aromática, la mitad, 250 siclos de cálamo aromático, 250 siclos de casia, 500 siclos conforme al ciclo del santuario, y un hin de aceite de oliva. Harás de ellos el aceite de la santa unción, un ungüento aromático compuesto según la obra del apotecario, será el aceite de la santa unción. Eso que aparentemente suena lejos de nosotros, y suena como una referencia histórica de algo que ocurrió, resulta ser la clave para poder entender y vivir apropiadamente la vida cristiana. Sin ver eso, sin entender eso, sin que eso penetre dentro de nosotros, nosotros no podemos vivir la vida cristiana. El ungüento compuesto se usaba para ungir el tabernáculo, todo su mobiliario, el altar con todos sus utensilios, la fuente de bronce con su base y, por supuesto, los sacerdotes. Este ungüento representa a Dios, quien es triuno. Después de un largo proceso, haciéndose el Espíritu compuesto, todo inclusivo, que alcanza a su pueblo escogido y redimido a fin de ser uno con ellos. Este Dios no se quedó completo, sino que se procesó para poder entonces estar y llegar a nosotros. Los hijos de Israel, por su parte, ellos disfrutaron de la Pascua, del maná celestial, del agua de la roca, como hemos dicho. Todo eso era muy bueno, pero ninguno de estos puede compararse con la bendición y el disfrute de la unción, del aceite de la unción santa. Y si usted quiere tener
un poquito de sabor de eso, vaya ya al Salmo 133 y vea con la dulzura y la frescura con que el salmista habla de la unción del sacerdote desde la cabeza hasta los pies. Este aceite de la unción santa significa que ahora el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, puede alcanzar a su pueblo elegido y regenerado a fin de ser uno con ellos. Eso es mucho más profundo que la representación que vemos sobre el Cordero que fue inmolado para salir de Egipto. Eso fue maravilloso. Pero esto es más profundo. Esto encierra un significado mucho más sustancial, aunque el maná, aunque el agua viva. Este ungüento tipifica al Dios triuno, al Dios triuno. Estas tres especias reflejan el Dios triuno, mezcladas con aceite. Todo eso está escondido ahí. Dios mismo es su Trinidad divina. Pues, porque después de un largo proceso, cuando haciéndose hombre, teniendo un vivir de hombre, ir a la cruz, resucitar, ascender a los cielos y luego venir como el Espíritu dador de vida, ahí se convierte ¿en qué? En el ungüento compuesto. Por eso le llamamos también el Espíritu compuesto. Todo inclusivo, que nos alcanza, que nos une a Él y Él se une a nosotros. Pero vamos a hablar de los ingredientes. Vamos a hablar de los ingredientes. El aceite de la unción santa contiene 5 ingredientes en 2 categorías. La primera categoría incluye 4 especias, que son la mirra, la canela, el cálamo y la acacia. Y la segunda categoría tiene solamente un elemento, que es el aceite de oliva. Vamos entonces a hablar de la primera categoría con las 4 especias. La mirra que fluye. La mirra que fluye tiene un aroma dulce, pero a la misma vez tiene un sabor amargo. Representa la muerte preciosa de Cristo. Hay evidencia que en la antigüedad la mirra se utilizaba para embalsamar. Es decir, para poner los cuerpos de los muertos apropiados para su sepultura. Por eso la mirra está asociada en la Biblia con la muerte. Una referencia de esto está en Juan 19, cuando Nicodemo, junto con José de Arimatea, personas económicamente pudientes, compraron una gran cantidad de especias, en especial mirra, para ir a la sepultura y revestir al Señor con estas especias aromáticas y preservadoras. Porque la mirra tiene tal capacidad, como veremos más adelante. Entonces, la mirra proviene de un árbol aromático que derrama su savia. Y al ser cortado, o por alguna apertura natural o incisión, esta savia sale. Entonces, personas que estaban muriendo también tienen un poder analgésico. Por eso le ofrecieron al Señor vino mezclado con mirra para mitigar sus dolores, pero Él se negó a tomarlos. Ciertamente la mirra en Éxodo 30 simboliza ¿qué? La muerte del Señor. La savia aromática de la mirra mitiga el dolor y también sana el cuerpo. Cuando el cuerpo expele y produce secreciones inadecuadas, también la medicina lo utilizaba para sanar aún externamente el cuerpo. O sea que la mirra tiene la virtud de corregir anomalías del cuerpo humano. Nuestra vida humana presenta muchas secreciones erróneas, muchas cosas negativas.
Pero la muerte del Señor en la cruz soluciona este problema. La muerte del Señor en la cruz soluciona este problema. Gracias al Señor por este primer elemento de la mirra en este espíritu compuesto. La canela. La canela aromática representa la dulzura y la eficacia de la muerte de Cristo. La canela tiene un sabor característico y todos lo conocemos, cuál es el sabor de la canela. Y se usa también para estimular el corazón. Se puede prescribir canela para estimular un corazón débil. Volviendo a hablar de la mirra nuevamente, como dijimos, representa la muerte preciosa de Cristo y la canela, la eficacia de su muerte. La eficacia de su muerte. Si aplicamos la muerte del Señor a nuestra situación, por un lado mitiga nuestros dolores, corrige las secreciones y finalmente nos estimulará y nos llenará de gozo y felicidad. Y nuestro corazón triste y amargado será levantado. El cálamo es una caña. La raíz hebrea de la palabra mirra significa fluir y la del cálamo significa estar de pie. El cálamo crece en lugares pantanosos o lodosos, pero tiene el poder de brotar. En el orden de las especias, cálamo representa la resurrección del Señor Jesús, de la muerte. El Señor fue sumergido en una situación pantanosa de muerte, pero Él brotó y se levantó en resurrección. Por consiguiente, el cálamo representa la resurrección preciosa de Cristo. Y la cuarta especie, la casia, representa el poder de la resurrección de Cristo. Es interesante que la casia y la canela pertenecen a la misma familia. De hecho, salen de un mismo árbol. La canela proviene de la parte interna de la corteza. Vea qué interesante. Y la casia de la parte externa de la corteza. Y tienen sabores similares, aunque usos diferentes. La canela y la casia poseen un aroma dulce. Además provienen de plantas que a menudo crecen silvestres y surgen ahí. En la antigüedad se usaba la casia como repelente de insectos y serpientes. Por tanto, la casia representa el poder y la eficacia de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo puede vencer toda clase de circunstancias y ciertamente es repelente. Repele todos los insectos malignos y particularmente la serpiente antigua, el diablo. Eso está en nuestro espíritu compuesto. Todos estos atributos están en nuestro espíritu. La mirra, la canela, el cálamo y la casia pertenecen a la misma categoría, las especias. Ahora, llegamos al aceite de oliva, el único ingrediente de la segunda categoría. En la Biblia, el aceite de oliva representa al Espíritu de Dios. El aceite de oliva se produce al prensar las aceitunas. Este aceite representa el fluir del Espíritu de Dios bajo la presión de la muerte de Cristo. El aceite de oliva es el ingrediente básico del ungüento que se mezcla con las especias. Así que tenemos las 4 especias que se mezclan con el aceite de oliva. ¿Para qué? Para producir el ungüento. Esto indica que el Espíritu de Dios, representado por el aceite de oliva, dejó de ser un simple aceite para convertirse en un aceite compuesto con ciertas especias. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?
Porque ese ungüento compuesto está hablando del Espíritu Santo de Dios que se procesó. Ya no es el Espíritu que caminaba sobre las aguas, ni es el Espíritu del Antiguo Testamento. Ahora este Espíritu es otro Espíritu. Juan 7:39 nos dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había el Espíritu. Oiga esto, si usted no lo había escuchado, escúchalo, Juan 7:39, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué es eso? Todavía Él no se había machacado las especias para que se produjera el Espíritu compuesto. Lo está diciendo ahí Juan 7:39. ¿Saben? Andrew Murray habló de esto. Tuvo esta visión. Los hermanos Watchman Nee y Witness Lee le dan la honra a este querido hermano porque él tuvo esta visión. Él tuvo esta visión. Pero esta visión es maravillosa. Es maravillosa. Esto significa que antes de la glorificación del Señor, el Espíritu no estaba. Es lo que dice aquí. Aún no había el Espíritu, no estaba preparado, no estaba mezclado. La mezcla de este Espíritu se completó después de la resurrección de Cristo. ¿Están oyendo? La mezcla de este Espíritu se completó después de la resurrección de Cristo, con la experiencia de la mirra, con la experiencia de cada una de estas especies que estuvimos hablando. Cada una de estas especies, la canela, el cálamo, la acacia, cada una de estas especies son parte de la experiencia de Cristo, tanto en la cruz como en su resurrección. Ahora, estas especias tenían una medida, tenían un precio, tenían un costo. La mirra se presenta con 500 ciclos de mirra. 500 ciclos. Se iban a comprar 500 ciclos de mirra. Y esa era una unidad. Luego, significa plena responsabilidad. El número 5 en la Biblia simboliza la responsabilidad. Un buen ejemplo de eso es la mano. Nuestra mano tiene 4 dedos y un pulgar que le permiten hacer muchas cosas. Si usted se le quita el pulgar, muy pocas cosas puede hacer la mano. Hace falta el 4 y el 1 para que surja la responsabilidad. El número 5 se compone de 4 más 1. Así que ese número 4, por otro lado, representa la criatura. Y el número 1 tipifica a Dios. Así que el número 5 representa a Dios añadido al hombre a fin de que ejerzamos la responsabilidad. En la Biblia podemos ver algunos ejemplos sobre esto. Por ejemplo, los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de 5 cada uno. 2 tablas de 5. Las 10 vírgenes de Mateo 25 se dividen en 2 grupos de 5 cada uno. En estos 2 casos, el número 5 representa responsabilidad. Los 500 ciclos de mirra se componen de 100 veces 5, lo cual representa una unidad completa de plena ¿qué? Responsabilidad. Ahora, el otro precio, 250 ciclos de canela y 250 ciclos de cálamo. O sea que ya se compró 500 ciclos de mirra. Pero ahora vamos a hablar de 250 ciclos de canela y 250 ciclos de cálamo. Ese es el precio que se está comprando, esa cantidad. ¿Qué pasó aquí? Éxodo 30:23 nos enseña que la medida de canela era la mitad. Esto es 250. Y la mitad de cálamo.
es decir, a otros 250 que comprendían entonces los 500 ciclos como una unidad, como una unidad. 250 ciclos representan media unidad de plena responsabilidad. Los 250 ciclos de canela, junto con los 250 ciclos de cálamo, forman una unidad completa y representan la partición del segundo de la Trinidad Divina a través de su muerte. Dos de las especias constan en unidades completas y las otras dos forman una unidad dividida en dos. Eso no se hizo de casualidad. Dios lo puso así para indicar que su Hijo sería partido en la cruz, con los atributos de la canela y los atributos del cálamo dentro de la cruz. Y por último, 500 ciclos de acacia. Es decir, vamos a suponer que me mandaron a comprar 500 ciclos de mirra, 250 de canela, 250 de cálamo y 500 ciclos de casia. Versículo 24. De casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin. Un hin. Son medidas monetarias. Los 500 ciclos de casia representan también una unidad de completa responsabilidad. ¿Qué vemos aquí? 4 especias en 3 unidades de 500 ciclos. Es decir, hay 3 unidades, porque está la primera unidad, que es la unidad de la mirra, la segunda unidad de la canela y el cálamo, y la tercera unidad, que es la unidad de los 500 ciclos de la acacia. ¿Qué son esas 3 unidades? ¿Qué significan esas 3 unidades? De 500 ciclos cada una, en 4 especias, representan al Dios triuno en resurrección, mezclado con el vivir del hombre, para llevar la plena responsabilidad, para llevar adelante su economía. Cuando se ministra esta palabra, el Dios triuno en resurrección se tiene que mezclar con nosotros, los que estamos hablando, para que esta palabra pueda tocar y pueda abrir los ojos espirituales y los sentidos espirituales de quienes están escuchando. Ahora bien, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función de este ungüento compuesto? El aceite de la unción santa, como ungüento compuesto, tiene una función: santificar las cosas y los hombres de Dios, separándolos de todo lo común y santificándoles para el servicio de Dios. Esa es la clave y el propósito del aceite compuesto. Éxodo 30, del 26 al 28, nos enseña que el aceite de unción se usaba para ungir el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelero y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente de bronce y su base. Todo era ungido con aceite. El versículo 30 dice: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Acuérdense que esa bendición era para todo el pueblo, pero la perdieron por su desobediencia y por la carencia y sabiduría de escuchar la voz de Dios. La unción santificaba y separaba todo objeto y todo aquel que la recibía. El ungüento se convirtió en una marca distintiva que separaba lo ungido de todo lo común. Separaba lo ungido de todo lo común.
El versículo 29 dice, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Todo objeto u hombre que recibía la unción era santificado. En otros mensajes yo les he hablado de Éxodo 28:41, que me impresionó muchísimo cuando dice, con ellos vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos con él. Y estas son las tres cosas claves aquí. Los ungirás. 1. Una vez que los unges, los consagras. 2. Y una vez que los consagras, los santificas. ¿Para qué? Para que me sirvan como sacerdotes. Ese era el requisito de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero hoy Dios desea un pueblo de sacerdotes. Dios está buscando hoy un pueblo de sacerdotes que también participan de la unción del Santo, del Espíritu que ha sido mezclado y depositado en nosotros. Si usted no tiene seguridad que tiene el Espíritu mezclado dentro de usted, es que usted no es salvo. Necesita recibir al Señor para que ese Espíritu entre dentro de usted y se mezcle con usted. Éxodo 30:31 dice, y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, este será mi aceite de la santa unción. Oiga bien, por vuestras generaciones. Esto indica que el principio o la norma de Dios en su economía divina no va a sufrir cambios. La ordenanza de la unción permanecerá para siempre. Aún en la eternidad de Dios, Dios nos seguirá ungiendo y supliéndose a nosotros. ¡Qué maravilla! El Espíritu de Dios representado por el aceite de oliva ya no es meramente aceite, sino que ahora es aceite compuesto con ciertos ingredientes. Por eso le repito otra vez, si no lo copió, Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él. Oiga, cada palabra aquí está medida. El Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él. Pues aún no había el Espíritu. Oiga, pero ¿cómo que no había el Espíritu? Y el Espíritu Santo y el Espíritu en el Antiguo Testamento, ¿dónde estaba eso? Ese Espíritu no estaba mezclado. Este Espíritu de Juan 7:39 está hablando del Espíritu que se va a formar en el Cristo resucitado y ascendido para que se dispense en su pueblo escogido. Es decir, que antes de la glorificación del Señor, lo cual fue su resurrección, aún no había el Espíritu compuesto. Fue después de la resurrección que de Cristo que el compuesto o la mezcla de tal Espíritu fue completada. Antes no. Cuando el Espíritu era el Espíritu de Dios, tenía únicamente el elemento divino. Después de llegar a ser el Espíritu de Jesucristo mediante la encarnación, la crucifixión y la resurrección, el Espíritu tenía tanto el elemento divino como el elemento de la experiencia del vivir de hombre de Jesús, junto con toda la esencia y la realidad de la encarnación, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Ahora este Espíritu compuesto y todo inclusivo, tipificado por el aceite de la santa unción, es la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, el suministro del cuerpo de Cristo, por el cual podemos vivir Cristo con miras a su magnificación en el cuerpo, por medio del cuerpo y para el cuerpo. ¿Sabe? La semana pasada hablamos del injerto. Ese injerto nos entra en esta experiencia del Espíritu compuesto. Nosotros, como creyentes, hemos sido ungidos con el ungüento compuesto, con el Espíritu todo inclusivo. Salmo 133:2 describe cómo el aceite de la unción fluyó desde la cabeza de Aarón hasta su barba y luego hasta el borde de sus vestiduras. Esto significa que todo el cuerpo es ungido con el Espíritu cuando lo recibimos. El terreno de la unidad es sencillamente el Dios
triuno procesado, como aceite de la santa unción, el espíritu compuesto aplicado a nuestro ser, a fin de ser pintados por el ungüento. Para esto debemos ser uno con la iglesia. Entonces, espontáneamente, disfrutaremos la aplicación del aceite de la unción con todos sus elementos. Cuán maravillosa es la unidad producida por la aplicación de este ungüento. Por eso Pablo, volviendo a Pablo y cerrando el mensaje con esto, Pablo hablaba de esa abundante suministración. Aquí nos habla que es como si lo estuvieran pintando. Mientras Pablo estaba en proceso, mientras Pablo estaba pasando dificultad, él se tornaba a su espíritu y su espíritu fluía y lo iba pintando, lo iba cubriendo ¿de qué? De la vida divina. La vida divina iba cubriendo todas las cosas negativas. O el elemento de la mirra, el elemento de la canela, el elemento del cálamo, el elemento de la acacia. Cada uno de esos elementos que hemos explicado siguen trabajando todavía en nosotros. Ese ungüento compuesto con todos sus componentes está activo, hermano. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu tristeza? ¿Cuál es tu amargura? No hay nada que ninguno de estos elementos no pueda ayudarte. Ayudar tu corazón a estar alegre, a estar contento, disfrutando al Señor en medio de la situación triste, en medio de la situación que agobia, en medio del fuego del horno. Ahí estamos paseándonos con el Señor. ¿Por qué? Porque este ungüento está fluyendo y laborando dentro de nosotros. Gracias, Señor, por esta visión de este ungüento compuesto. Permita que esto sea una experiencia única, una experiencia especial. Si no la hemos experimentado, llévanos a ella. Gracias por lo que en situaciones difíciles hoy estamos disfrutándote. Hoy estamos recibiendo cada uno de estos 4 elementos aplicados por el aceite de la unción. Bendice a cada uno de los santos que están escuchando este mensaje. Compártele, ministrale, súplete a ellos, Señor. Sácalos de la doctrina y llévalos a tu experiencia. Gracias, Señor. Amén.